Siento que estos hermanos del grupo de alabanza, ya cuando me subo aquí, ya no tengo voz, ya me la sacaron toda la voz. Qué hermosos cantos, ¿verdad, hermano? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos desde el 13 hasta el 25. Juan 2, 13 al 25. Tema de esta mañana, la purificación del templo, una antesala de nuestra purificación. Ese es el tema de esta mañana. Jesús purifica el templo y eso significa, le podemos dar el significado de que también nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos podemos o debemos ser purificados por el Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de nuestro tema, de nuestra predicación esta mañana. La semana pasada observamos, hermanos, de que el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino y fue así donde hizo su primer milagro, ¿verdad? En Caná de Galilea. Sin embargo, Jesús no hizo sus milagros al azar. El Señor Jesucristo siempre tenía un objetivo al hacer estos milagros. Por eso dice la palabra de Dios de que fue así como Jesús mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora recordemos que también Jesús convirtió el agua en vino para mostrarle a los judíos de que sus ritos de lavarse las manos y por medio de ellos purificarse era algo antiguo, era un pensamiento humano. Jesús era quien les iba a dar el vino nuevo, o sea, su evangelio, para que ahora no estuvieran purificados solamente externamente, sino que el vino nuevo, el evangelio de Cristo, les iba a purificar internamente. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a ver cómo Jesús purificó el templo. Miren, hermanos, este evento, si gustan vean sus Biblias, en el encabezado de su Biblia va a aparecer de que este evento también lo tenemos allá en Mateo capítulo 21, en Marcos capítulo 11 y en Lucas capítulo 19. Significa de que este evento está en los 4 evangelios, ¿verdad? Esto de que Jesús purificó el templo. Pero hay algo bien único en estos 4 eventos que encontramos en los 4 evangelios. Y muchas veces cuando leemos los evangelios, los pasamos todo de corrido, pues como que no encontramos el sentido a los eventos que pasan. Al final de la predicación les voy a dar la explicación o la diferencia de estos, los 4 evangelios, mencionando este solo evento, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entrar a lo que es el tema, la purificación del templo, una antesala de nuestra purificación. Como punto número 1, la purificación del templo, una muestra de que Dios aborrece el pecado y la impureza. Dios aborrece el pecado y la impureza. Vamos, Juan capítulo 2, versículo 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Vamos a ver este versículo. ¿Qué era la Pascua de los judíos? Si usted lee Éxodo capítulo 12, usted va a encontrar que ahí fue la inauguración de la Pascua. ¿Qué pasó? Bueno, los judíos iban a ser liberados de su esclavitud en Egipto, ¿verdad? El Señor le ordena a Moisés, dile a la gente que maten un cordero, la sangre del cordero, que la pinten, ¿verdad? Que la pongan en los marcos de las puertas donde ellos habitan, para que cuando pase el ángel de la muerte no mate a ninguno de los hijos de los judíos, de los primogénitos de los judíos. Así lo hicieron. Y el Señor también le ordena a Moisés, esta va a ser una conmemoración que la van a celebrar todos los años los judíos, y lo cual se le va a llamar la Pascua. Entonces el judío celebraba la Pascua, la salida de Egipto, todos los años. Mire, para este tiempo de la Pascua de los judíos, se cree que habían en la ciudad de Jerusalén, en aquel momento, habían aproximadamente 1 millón de personas. Aunque hay escritores que piensan, historiadores que piensan que eran más de 1 millón de personas. O sea,
¿Por qué? Porque todos los judíos que vivían alrededor, o sea, en las afueras de Jerusalén, hacían peregrinaciones, tal vez de semanas o tal vez de meses, para ir hasta Jerusalén a presentar sus sacrificios de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque el judío creía que solamente en Jerusalén era donde se debía de adorar a Dios. Por eso Jesús y sus discípulos, ¿verdad?, empiezan su viaje, su peregrinación y van hasta Jerusalén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20, la mujer samaritana, hablando con el Señor Jesús, dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. O sea, tanto judíos como samaritanos como gentiles sabían de que debían de viajar hasta Jerusalén, al templo, y era ahí donde iban a presentar sus sacrificios de adoración a Dios. Ahora, bueno, viene Jesús con sus discípulos, vienen para Jerusalén, ¿verdad? Una vez que llegan a Jerusalén, esto es lo que pasa, versículo 14, siempre ahí en Juan 2, 14, dice: en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalaron en sus mesas a los que cambiaban dinero. Se cree que esta parte del templo, donde ellos habían hecho un mercado, es lo que se le llama el atrio de los gentiles. O sea, este pedazo del templo se había dejado para que llegaran los gentiles y ahí estuvieran su adoración. Pero los judíos, los malacates de los judíos, por decirlo así, habían hecho de aquel lugar un mercado. Eran mercaderes los que estaban ahí. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado en un mercado? Que mire, si usted no ha estado nunca en un mercado, va a perder el sentido de todo esto que vamos a ver ahorita, todo esto que nos habla la palabra de Dios. Porque usted ve ahí, dice, ahí en el templo, ¿verdad? Los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Instalados en su mesa a los que cambiaban dinero. Entonces, si usted solamente ha ido al mall, usted se imagina, ¿verdad?, que está de fondo y usted va pasando y ella está una señora, aquí está la tienda y al fondo en un mostrador está una señora y todo bien tranquilito, usted va y anda viendo precios y todas las cosas. En el mercado no es así. Usted entra a un mercado y lo primero que oye: vaya amiguito, aquí está, mire, panes frescos. Y en ese entonces, que era muy, ¿cómo se llama?, común el pescado fresco, pescado seco. Venga, mi niño, ¿cuánto va a llevar? Que no sé qué. Los bueyes, mire, son cabritas bien bonitas, están bien gorditas, pásele para adelante. ¿Se va a llevar su chancla, señorita? Véngase. Ahí está la gran gritazón de personas, otro platicando. Entonces, imagínese Jesús entrar al templo y ver que estaban vendiendo bueyes dentro. Imagínese usted, bueyes dentro del templo, ovejas dentro del templo. Bueno, las palomitas, ¿verdad?, están en jaulitas, pero eso, hermano, era un mercado dentro del templo. O sea, veámoslo de esa manera, así hemos caminado en un mercado. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Vamos al versículo 15. Versículo 15 dice, 17. Entonces dice: haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos el templo. Segunda vez, templo. Para atención a esa palabra, que es en el templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó las mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Los discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. O sea, hermanos, el templo se había convertido en un mercado municipal. Por eso es que Jesús hace un látigo y empieza a sacarlos a todos de ahí. Ahora, no perdamos de vista, hermanos, cuando usted lea el Evangelio de Juan, cuando estudie o escuche la predicación del Evangelio de Juan, no pierda de vista el objetivo, la tesis del por qué Juan está escribiendo el Evangelio. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Jesús hace la limpieza del templo para que nosotros creamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de esta limpieza que Jesús está haciendo. Ahora, mire, entienda esto, tampoco podemos minimizar el hecho de lo que Jesús está haciendo. Recuérdense, teníamos ahí más de 1 millón de personas. Teníamos bueyes, teníamos ovejas, teníamos los mercaderes, teníamos los que tenían las mesas instaladas cambiando dinero. Era la gente de dinero la que estaba ahí. Y no era Jesús arriando un buey, o 2 bueyes, o una oveja, o unas 20 personas. No, eran miles de personas las que estaban ahí. Y Jesús estaba sacándoles. Ahora, ¿de dónde sacó Jesús la fuerza para hacer todo eso? Porque la Biblia nos dice que los apóstoles le ayudaron. Dice que Jesús, de los mismos lazos que ellos tenían, hizo un látigo y empezó a sacarlos. Como un solo hombre de 30 años de edad iba a sacar a cientos de personas que estaban dentro del templo. Como un solo hombre iba a movilizar a los bueyes, a las ovejas, y les iba a decir a los de las palomas, sálganse de aquí, y al mismo tiempo le iba a quedar tiempo para tirar las mesas de los bandidos. ¿Se ha usted imaginado eso? Estamos hablando de cientos de personas. Estamos hablando de cientos de animales. Mire, se cree que para este entonces los judíos, este día, en un solo día, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, los judíos tenían que matar aproximadamente 50,000 animales para hacer los sacrificios. Estamos hablando, hermanos, de una gran cantidad de animales lo que Jesús tuvo que sacar del templo. No fueron unos 20, no fueron unos cuantos. A mí que me pongan a sacar una vaca de un lugar, que me la pongan a sacar de aquí, yo no la saco, le tengo miedo. Y se los digo, yo le tengo fobia a la vaca. Pero Jesús fueron cientos los que sacó. ¿Por qué? Porque mostró su divinidad en su humanidad. O sea, es algo insólito, no lo podemos entender, pero nos damos cuenta que con el poder de Dios en el cuerpo humano de Jesús en aquel entonces, movió todo ese montón de gente y la sacó para afuera. ¿Había entendido usted el pasaje de esa manera? Ver a un solo hombre aliándose un montón de animales y sacando un montón de gente. Ahora pregúntese esto otro. ¿Por qué nadie lo agarró y le pegó una sentada y le dijo, ¿por qué me está botando el dinero? Porque se tuvieron que haber enojado, ¿no? Los que estaban cambiando dinero. Y uno de ellos pudo haber separado con el amigo que tenía ahí, o tal vez guardaespaldas que tenía ahí. Agárrenme esto, ¿por qué me está botando el dinero? ¿Por qué me está sacando los animales? ¿Y por qué no se le acercó a alguien y lo detuvo? Porque el poder, la fuerza que Jesús estaba manifestando, ninguno de ellos podía detenerlo. Nadie se atrevió a parar. Porque el texto no nos dice que lo pararon. No tenían la fuerza para hacerlo. Preguntémonos entonces y respondámonos por qué Jesús lo hizo. ¿Por qué Jesús lo hizo de esta manera? En Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 17, cuando Marcos está contando este mismo evento, dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Se acuerda el atrio de quién era donde estaban haciendo el mercado? El atrio de los gentiles. Ellos habían hecho una cueva de ladrones en la casa del Señor y estaban sacando a las demás naciones. Ustedes no pueden adorar ahí. Hermano, ¿se imagina usted venir a la casa de Dios a adorar, ¿verdad? A cantar santo, exaltado Dios santo, y le tocan aquí, ¿qué? ¿No quiere una tortita? Mire, estamos haciendo tortitas de pescado para vender lo que... No quiero. Santo. No se puede adorar de esa manera. Además, aquella persona está platicando, el otro está gritando y el otro, estas personas estaban en medio de un mercado queriendo adorar a Dios. No se podía. Y dice Jesús, ustedes han convertido la casa de mi Padre en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Esta es la casa de oración de Dios para todas las naciones. Eso fue lo que encendió a Jesús en aquel entonces. Es la única vez que vemos a Jesús que hace un ático y empieza. Bueno, veámoslo de esta otra manera. ¿A quién de ustedes le pegaron un latigazo con un lazo? Se levanta la mano. Espera,
¿verdad? Todos se llaman. Solo nosotros no nos andamos la misma. Eso, tres. Eso, pi. La Biblia no dice que Jesús mojó el látigo, ¿verdad? Pero sí dice que hizo un látigo. A mí me dieron con el lazo mojado, aquel que se le hace la trencita y lo moja. Zumba. Uy, cuando le cae, usted no sabe si le dolió, si le ardió, si da. Es que se le va el alma en ese momento. La Biblia no dice de que Jesús le pegó, pero se agarró un látigo y empezó a sacar. Yo me imagino que le sacó más de algún latigazo. Es que mire, dice la palabra de Dios, el celo por tu casa me consume. Por eso Jesús lo sacó con el látigo. Ahora, este es un pasaje que está citando Juan en este momento del Salmo capítulo 69. Veamos ese versículo, Salmo 69, 9. Dice, el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Pregunta, ¿a quién estaban insultando estos que tenían el mercado ahí dentro del templo? A Jesús. Jesús mismo es el que dice, sobre mí han recaído estos insultos. Una vez que Jesús se siente insultado porque habían convertido la casa de su padre, que significa la casa de él, porque acuérdense que cuando Jesús decía que Dios era su padre, se hacía igual a Dios, por eso lo mataron, por eso lo querían matar desde el principio. Entonces Jesús se sintió completamente ofendido y lo que hizo fue hacer un acto de saquen todo esto, vayan para afuera, todos ustedes. Tenemos que entender, hermanos, que en aquel momento el templo de Dios era la casa de oración. Era donde la gente, imagínense cuánto, yo creo que lo que más hemos manejado hoy en el día para venir al templo son que media hora, tal vez. Tal vez alguien manejó más. Ella me decía que vine de Dallas, me dijo que vino. Ajá, bueno, ya manejamos 4 o 5 horas, ¿verdad? Pero a ver, a visitar a su familia y no está visitando. Pero imagínense esta gente que había caminado por semanas o tal vez hasta meses para venir a adorar a Dios, para tener comunión con Dios, para alabar a Dios, para poder sentir, contemplar la presencia de Dios, sentir la manifestación de la gloria de Dios en aquel momento, llegar y estar en medio de animales queriendo adorar, era algo que no era perdonable. Por eso el Señor Jesús, el celo por su casa lo consumió y empezó. Ok, podría decir usted, si ya se me está aburriendo, mire pastor, entiendo todo lo que usted me está diciendo acerca de la casa de Dios, porque Jesús se enojó de esa manera y empezó a agarrarlos a latigazos, pero pues eso que tiene que ver con la antesala de nuestra purificación, o sea, la purificación del templo que tiene que ver con la purificación, tiene que ver mucho. Mire, Isaías capítulo 43, versículo 7, y luego me voy a saltar al 10 y al 11. Traigan a todo el que me reconoce como Dios. Estamos hablando que Isaías, o Dios hablando a través de Isaías, estaba pidiendo que le trajeran a uno de los reyes en él, al que me reconoce como Dios. Porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formó. O sea, acuérdense, todo ser humano es creación de Dios, ¿verdad? Y si el ser humano lo reconoce como su Dios, tráigase. Versículo 10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Ahora está hablando de una relación más íntima con Israel, con el pueblo de Dios, que hoy en día somos los cristianos. Tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. Estos son términos que aplican para los cristianos. Tú eres mi siervo, nosotros somos siervos de Dios. Tú eres mi escogido, hemos sido escogidos de parte de Dios, para que crean en mí. Nosotros creemos en Dios, para que me comprendan. Bueno, nosotros comprendemos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y nos estamos identificando con Isaías. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Versículo 11. Yo soy el Señor y no hay otro Salvador.
Los judíos habían perdido el enfoque, hermanos, y su adoración estaba desviada. Tenían una adoración falsa para con el Señor y estaban trayendo al templo sus propios pecados. Habían desobedecido a Dios. Pensaban que el dinero, el Dios dinero o el Dios mercado era el medio para su adoración. Estos tipos estaban haciendo dinero de los sacrificios para Él. Ahora tenía que haber una purificación para que llegara a una verdadera adoración. Se lo voy a repetir. Tenía que haber purificación para que llegara a una verdadera adoración. Los judíos no podían adorar a Dios mientras no fueran purificados con el templo. Ok, pastor, pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Está diciendo los judíos, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pregunta, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? ¿Qué fue lo que purificó Jesús? El templo. ¿De dónde sacó todo ese estiércolero? Del templo. ¿Quiénes somos nosotros? El templo. ¿No saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. En aquel entonces el templo era sagrado, tenía que mantenerse purificado. Jesús tuvo que venir y purificar, limpiar el templo. Hoy en día nosotros somos ese templo. El templo de Dios, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? De que muchos ya no consideran el templo de Dios como algo sagrado. E ignoran que la gloria de Dios un día va a venir y va a purificar con fuego nuestras vidas, quemará con fuego nuestros pecados. Y muchas personas que dicen ser cristianos no están buscando la santidad. Cuando la palabra de Dios dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquella gente en aquel entonces habían considerado que se podía tener mercado en el templo y se sentían completamente bien. Habían considerado que ir al templo y adorar en el templo mientras se estaba haciendo un mercado, comercio con las cosas de Dios, estaba bien. Pero sin embargo Jesús llega y empieza a purificarlo todo. Recuérdese, Dios aborrece el pecado y la impureza. ¿A dónde? En el templo. ¿Y quién es el templo? Nosotros somos el templo. Fíjense qué interesante que lo primero que Jesús hizo al comenzar su ministerio hace el primer milagro. ¿Ve? Y les dice, no se purifiquen con agua, yo los voy a purificar con vino nuevo, yo los voy a purificar con el Evangelio, y cambia el agua en vino, y luego después va al templo, y lo primero que hace en el templo es purificar el templo. Ahora, no pensemos nosotros, hermanos, les estoy hablando a los cristianos. Hablando de los cristianos, no pensemos nosotros de que vamos a quedar impuros cuando nosotros estamos viviendo, teniendo un mercado de pecados en nuestro templo. No pensemos que nosotros vamos a estar bien con Dios. Es que ahorita ya estamos en el tiempo de la gracia. Y como estamos en el tiempo de la gracia, yo puedo hacer todo lo que quiera y el Señor me va a perdonar. Y lo que estamos haciendo es que estamos creando un mercado de pecados dentro de nuestra propia vida en este templo en el cual habita el Señor. Y el Señor va a haber un momento, hermanos, que va a tener que purificar esto. Que soy una princesita de Dios y que Dios me ama, que por eso entregó su vida por mí. Dios me va a tratar de esa manera con látigo y me va a decir, saca todo esto de aquí. No puede ser. Veamos el texto. ¿Dónde comenzó el Señor Jesucristo? Acá.
Ahora, fíjense que los judíos pensaban que estaban esperando al Mesías y que el Mesías iba a venir y los iba a liberar del yugo de esclavitud en el cual los tenían los romanos. Los judíos pensaban, va a venir el Mesías y el Mesías es nuestro chero. El Mesías nos va a quitar de encima a los romanos, nos va a quitar de encima a los griegos y el Mesías nos va a liberar. El Mesías viene, llega al templo y empieza a sacarlos a todos del templo, empieza a purificar el templo. Así es como muchas personas que dicen ser cristianos hoy en día están viviendo en el pecado, están teniendo un mercado de pecados en sus vidas y están pensando, mi Dios no va a hacer nada, pobrecito de aquel que está con el pez en la mano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio, y es palabra juicio, comience por la familia de Dios. Si usted tiene versión 60, dice comience por la casa de Dios, comience por el templo de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, o sea, si comienza por la primera iglesia bautista hispana de la Grange, si comienza con los miembros de la primera iglesia bautista hispana de la Grange, se pregunta, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedarán el impío y el pecador quemados en el lago de fuego y azufre al final de los tiempos? Ahora, hermanos, ¿usted qué se dice cristiano? Vayan meditando en esto. Usted es el templo. Y el Señor Jesucristo llegó y empezó a limpiar, a purificar el templo. ¿Qué necesita ser purificado? ¿Qué necesita ser limpiado? ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios necesita empezar a quemar aquel pecado en el cual usted puede estar viviendo hoy en día? Recuérdese que quien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Sigo a mi siguiente paso. La resurrección de Jesús, una muestra de esperanza de nueva vida en Cristo. Vamos al versículo 18. Juan 2, 18. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes darnos para actuar de esta manera? O sea que Jesús estaba sacando los animales, sacando los campistas, volteando las mesas, haciéndole, váyanse todos de aquí, salgan todos ustedes de aquí. Alguien se le acercó, no lo quiso detener físicamente, no lo pudo detener físicamente, y nos van a preguntar, ¿qué señales pueden mostrarnos para actuar de esta manera? Acuérdense que Jesús era un desconocido para ellos. Jesús está comenzando apenas el ministerio en Jerusalén. Quizás ya había venido los otros 20 y tantos años, porque acuérdense que la última vez que lo vimos en el templo fue a los 12 años, ¿verdad? Pero todos esos años el judío tenía que ir en la Pascua a Jerusalén a presentar su sacrificio. Jesús había venido, pero para conocerlo como un rabino, como un rabí, Jesús era un desconocido para él. ¿Qué señales puede mostrarnos para actuar de esta manera? Versículo 19. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Imagínese usted un templo de las dimensiones del templo de Jerusalén en aquel momento, además de destruirlo y levantarlo en 3 días, era algo insólito para ellos. Además de eso, destruir el templo de Dios. Que un judío destruyera el templo de Dios, era algo impensable para los judíos. Vamos al versículo 20, siempre, Juan 2, 20. Ellos respondieron, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Y efectivamente, acuérdense que este no era el primer templo, este no era el templo de Salomón, este era el templo de Zorobabel que había sido restaurado. Y dicen, mira, fueron 46 años que nos tardamos en hacer este templo, reconstruir este templo. ¿Piensas tú que lo vas a levantar en 3 días? Y cierto que eres fuerte, pero no creo que lo puedas hacer. Versículo 21. Dice, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo.
Por eso es que como predicador me puedo tomar la libertad para decirle de que en aquel entonces Jesucristo purificó el templo físico, que es donde adoraban los judíos, y que hoy en día Jesús puede purificar nuestros cuerpos porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque Jesús no estaba hablando del templo, Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Destruyan este templo, le dijo Jesús, destruyan este cuerpo y lo levantaré en 3 días. ¿Quieren una señal? Esa es la señal que van a tener. Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Recuerden esto, por favor. Mateo 12, 39 al 40, porque un ratito más adelante les voy a hablar otra vez de Mateo capítulo 12. Jesús contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. O sea, destruyan este cuerpo y en 3 días yo lo levanto. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Se estaba refiriendo a su cuerpo. ¿Cuál es la señal que les voy a dar? Les dije a los judíos: bueno, de que vamos a destruir este templo, pero yo lo voy a levantar, yo voy a resucitar. Voy al versículo 22. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, o sea, 3 días después de estar sepultado, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. O sea, que en el momento que Jesús lo estaba diciendo, era algo insólito, inclusive para los discípulos de Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, dijeron: ahora entendemos que estaba hablando de su cuerpo. Ahora entendemos que lo que estaba hablando era de la purificación del templo físico, pero habría una purificación futura a través de la resurrección que él iba a tener. En esa purificación futura es en la que participamos todos nosotros. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a seguir viviendo como vivíamos antes para que la gracia de Dios abunde? Que como ya no estamos en la ley, sino bajo la gracia, ahora yo puedo pecar y puedo hacer todo lo que yo quiera, porque al fin y al cabo, Dios me perdona. Y dice Pablo: ¿qué concluiremos? Vamos a seguir pecando, vamos a seguir haciendo mercado en el templo de Dios para que la gracia abunde. Sigo leyendo. Dice: de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. O sea que el cristiano, así como Cristo, fue sepultado, fue muerto y sepultado y estuvo 3 días en el vientre de la tierra y luego resucitó. Asimismo el cristiano, cuando nos bautizamos, simbólicamente morimos y estamos 3 días sepultados, 3 días y 3 noches, pero cuando resucitamos en una vida nueva. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es una muestra de una esperanza de vida eterna para los cristianos. Este templo ya no puede tener vacas, ovejas y cabras y palomas dentro de él. No, ahora estamos en Cristo, somos una nueva creación. Ya no podemos seguir viviendo como el montón de animales dentro de nosotros. Al final los discípulos entienden esto y dicen: ahí sí creímos en la palabra, ahí sí creímos en lo que Jesús dijo. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. O sea, que ahora somos justificados en frente de Dios. Ahora, le pregunto a usted: ¿cree usted que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo aplicada en su vida muestra una esperanza de una vida nueva? Y ya este templo está siendo dedicado para el Señor, para la gloria de Dios, para adorar a Dios, y no más haciendo mercados de pecados en nuestras vidas.
iglesia usted está? ¿De qué lado? Todavía usted está allá. ¿Todavía usted está caminando en la oscuridad o ya está caminando en luz? Le estoy hablando a cristianos. Le estoy hablando a personas que ya hicieron una oración de fe. Le estoy hablando a personas que ya se bautizaron. Le estoy hablando a personas que ya creen que son cristianos. Pero a ustedes, a nosotros que ya creemos que somos cristianos, vamos al número 3. No te equivoques. La creencia superficial en Cristo es un engaño total. Le repito, no te equivoques, la creencia superficial en Cristo es un engaño total y carnal. Usted puede creer en Cristo. Usted piensa que es cristiano, podría ser que no lo es. Vamos, versículo 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Versículo 24. En cambio, Jesús no les creía porque lo conocían todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Fíjese cómo Jesús muestra su poder y hace muchas otras señales. Y cuando hace todas estas señales, muchos creyeron en él. O sea, ellos decían que creían en Jesús, pero Jesús no creía. Dice la palabra de Dios de que la gente se fija en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. O sea, usted puede decirnos en la boca de que ustedes creen, que ustedes creen en el Señor Jesucristo, pero usted está guardando solamente la apariencia. Puede decir usted, mire, yo conozco, yo creo en Cristo, pero Cristo que es omnisciente, porque eso es lo que está mostrando Cristo aquí, su divinidad, su divina omnisciencia. Cristo está diciendo, yo no le creo a Él. Yo soy cristiano, yo ya acepté al Señor Jesucristo, y a mí me bautizó aquí o allá, el pastor fulano de tal. Y yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. Y si Cristo estuviera latente hablando aquí, dijera, yo no lo conozco. Hermanos, hay una gran diferencia entre una fe genuina y una fe falsa en Cristo. Y los cristianos no podemos hacer la diferencia. Los cristianos, si una persona, y este es el error que tenemos los hispanos muchas veces, si una persona nos dice, yo ya acepté a Cristo, ya le empezamos a decir hermano, le eliminamos el nombre que tiene y empezamos a decirle hermano, y hermana, y hermano, y hermano, cuando esta persona quizás no sea creyente, porque no podemos hacer la diferencia, pero Cristo la hace perfectamente bien. ¿Por qué? Porque Él no necesita y no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Usted puede decir, yo creo en el nombre de Cristo. Pero Jesús dice, yo no creo en Él, yo no creo en ellos, porque los conozco. Mire, hay personas dentro de nuestras congregaciones que se sienten salvas, se sienten merecedoras del cielo, porque asisten a una iglesia. Hay personas que se bautizaron, y ustedes pueden conocer varios, personas que se bautizaron hace ya varios años, asistieron a la iglesia por un par de meses y luego se alejaron. Ahora detestan a los miembros de las iglesias, detestan a los pastores, detestan la palabra de Dios y siguen diciendo que son cristianos porque se bautizaron hace tantos años. En este caso son personas que cantan como gallos pero caminan como patos. Y muchos dentro de nuestras congregaciones están de la misma manera. Están diciendo que son cristianos cuando realmente no lo son. Y se congregan en nuestras congregaciones, utilizan nuestras bancas, nuestro aire acondicionado, nuestra luz y todos los enseres que podemos tener en la congregación. Y dicen que son cristianos, pero realmente no lo son porque caminan como mundanos. En sus trabajos no mencionan que son cristianos porque saben que están viviendo como mundanos. En la escuela no mencionan que son cristianos porque saben que están viviendo como mundanos y dicen que son cristianos dentro de nuestra congregación. Muchas personas van a morir engañados
cuando lleguen al juicio del trono, del gran trono blanco, pensando que son cristianos, pero verdaderamente no lo son, porque ellos decían conocer a Cristo, pero Cristo nunca los conoció a ellos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Usted puede decir Señor, santo, 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 y alabar y cantar y hasta danzar, y el pastor le pone la mano encima y usted cae con ataque porque está siendo liberado de demonios, pero realmente Cristo no lo conoce porque usted no está haciendo la voluntad del Padre, usted no está obedeciendo a Cristo, usted está siendo un mentiroso, usted está caminando como pato y hablando como gallo. No es cristiano. Una persona así está completamente equivocada, no conoce a Dios, no conoce la voluntad de Dios, no conoce la palabra de Dios. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Personas, hermanos, que se van a morir creyendo fielmente de que son cristianos, simplemente porque se han creado un diosito no bíblico en su propia cabeza, cuando no es el Dios de la Biblia. Dios no se llama diosito, se llama Dios de los ejércitos de Israel. ¡Aleluya! Pero no conocemos a Dios. No tenemos temor de Dios. Nos importa poco lo que Dios pueda pensar o lo que Dios pueda hacer. Que Dios haga un látigo y que venga a limpiar nuestro templo o nuestro templo. No nos importa. No le tenemos miedo a Dios. ¡Ay, Dios! Cuando yo veía a mi papá que agarraba el látigo, tenía uno de hule, tres puntas de hule amarrado en un palo. Cuando yo veía que agarraba el látigo, una vez antes de que lo agarre, solamente vi que iba caminando para el látigo, le echó la mano al látigo y yo me estaba haciendo pipí. Porque conocía a mi papá y sabía que me iba a pegar una buena. Si usted conociera a Dios, usted no viviera como está viviendo. Usted viviera cumpliendo la voluntad de Dios, porque sabe que cuando Dios haga un látigo y empiece y venga a limpiarle su casa, a limpiarle su alma, a limpiarle su cuerpo, le va a dar pero duro. Y lo va a machucar, y lo va a aplastar como el barro, y lo va a volver a hacer de pedacito a pedacito, lo va a volver a hacer. Pero muchos que dicen ser cristianos no le tienen temor a Dios. Muchas personas que están dentro de nuestras congregaciones no van a escuchar aquellas palabras famosas: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Muchas personas van a escuchar: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad, no sé quién eres. Pero Señor, si yo me congregaba en la primera iglesia bautista hispana de la Grace, mira, pregúntale al pastor Carlos Chávez, ahí está, dígale, ¿verdad que sí? Yo no te conozco. Hermanos, esto es serio. Por favor, no piense que le estoy queriendo regañar por mi propio pensamiento. Piénselo, esto es serio. Está usted jugando con su vida. Usted no puede jugar con Dios. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce el corazón del ser humano. A mí usted me puede dar carreta, a mí me puede engañar que es un gran cristiano, una gran cristiana, aleluya, gloria a Dios, y hasta se persignen. No, a mí me pueden, a todos nos pueden engañar, pero a Dios nunca lo va a engañar. Me preocupa, hermanos, de que nos estamos desgalillando, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, haciéndole sentir a la palabra a las personas lo que dice la palabra de Dios. Pero no les importa. No les importa. Siguen viviendo la vida como la vivieron viviendo el día sábado. Se van de aquí o nos vamos de las iglesias. Si no quiero hablar solamente de aquí, se van de las iglesias, se predicó la palabra de Dios y se van y siguen haciendo lo mismo que habían estado haciendo. Se siguen portando igual. No tienen temor de Dios. Ahora por mí. Síganme, sigámosle. El problema va a ser con ustedes. Cuando Jesús venga y haga la trencita, ¿verdad?
venga para acá. Bien, yo no te conozco. Y si te conozco, pero te conozco por tus malas acciones. Primero. Y pastor, ore por mí, porque el diablo bandido me está satanando, me está sacudiendo, me está zarandeando. No, no es el diablo, es Dios que está haciendo eso. Es Dios que te está disciplinando. Ahora les voy a hablar acerca del evento, este evento que estamos viendo cuando Jesús purifica el templo. Fíjense que este evento que estamos viendo en el capítulo 2 de Juan, ese se da en el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, muchos dicen de que tanto Juan como Mateo, como Marcos y como Lucas hablan del mismo evento, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, este no es el mismo evento, son dos eventos diferentes. Si usted se va conmigo, abra su Biblia y vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Un poquito más atrás, donde estamos. Lucas 19. Lo voy a esperar porque necesito que encuentren ese detallito que muchas veces pasamos por alto. Mire, Lucas 19, ya estamos, ¿verdad? 19.1, Zaqueo, el recaudador de impuestos. Ahora, 19.11, la parábola del dinero. ¿Están siguiendo? En el 1, del 1 al 10, Zaqueo. En el 11, desde el 11 hasta el 27, la parábola del dinero. En el 28, ¿qué tenemos ahí? La entrada triunfal. Y acuérdese que la entrada triunfal fue en la última semana que Cristo vivió de su cuerpo, ¿verdad? Humano, aquí en la tierra. La entrada triunfal, porque fue el domingo, ¿verdad? Y para el viernes lo estábamos explicando. Estamos en la última semana, la semana de la Pascua, que le llamamos. En el 19:41 tenemos que la purificación del templo. Hasta el 19:48. Si regresamos al Evangelio de Juan, Juan dice en el 2 que este fue el primer milagro que Jesús hizo, cambió el agua en vino. Y luego dice subió a Jerusalén y ahí purificó el templo. Lo cual significa de que en sus 3 años de ministerio, Jesús purificó el templo 2 veces. Una al principio de su ministerio y otra al final de su ministerio. ¿Sí me entendieron? 2 veces purificando el mismo lugar. ¿Por qué será que Jesús purifica 2 veces el templo? Es bien fácil. Porque la gente seguía haciendo lo que Jesús les había hecho. Y usted sigue leyendo la palabra de Dios. Y Jesús le dice lo que usted debe hacer y lo que usted no debe hacer, pero usted sigue haciendo lo que usted debe hacer. Y se le predica la palabra de Dios, y se le dice que obedezca al Señor Jesucristo, que siga la voluntad de Dios, pero usted sigue siguiendo o siguiendo su propia voluntad. Ahora, volvamos a Mateo. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a regresar a Mateo capítulo 12? Volvamos a Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va a traer a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. ¿Quién es esa generación malvada de la que estaba hablando? La que les acaba de decir la señal que ustedes van a tener es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, yo voy a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra.
Entonces, cuando Jesús limpia el templo, saca ese montón de malos espíritus y quizás les dice a los apóstoles: miren, todo este mugrero que dejaron esta gente aquí, límpienlo. Vamos a limpiarlo. Y quizás limpiaron el templo y empezaron a sacar todo aquello, las plumas y el estiércol de los animales y todo para afuera, todo para afuera y todo para afuera. Y dejaron bien limpio. Para el próximo año tenían hecho mercado el templo. Y dice Jesús: así le va a pasar a esta generación malvada. ¿De qué estamos hablando, pastor? Estamos hablando de los pecados. Porque un buen carismático dice: sí, es que el espíritu demoníaco posee a las personas. Sí, hay posesión demoníaca, pero no para el creyente. ¿De qué estamos hablando? De que muchas veces la palabra de Dios, porque Juan capítulo 17, versículo 17 dice: purifícalos en la verdad, tu palabra en la verdad. La palabra de Dios nos purifica, el Espíritu Santo de Dios nos purifica, pero venimos nosotros y seguimos acarreando cosas para nosotros. Nos volvemos recolectores de esas personas que van a la segunda y se compran de lo que sea porque lo voy a ocupar. Y empezamos a traer cosas y cosas y cosas y cosas hasta que Dios tiene que venir, necesita venir y empieza a limpiar. Eso le pasará a esta generación malvada. Me imagínense que los evangelios nos dicen que Jesús limpió el templo 2 veces. Me imagino que una vez que Jesús fue crucificado, para la siguiente Pascua, ellos tenían que ir al templo. Animales, vacas, cabras, palomas y un gran mercado. Y quizás alguien, tal vez Pedro o alguno de los apóstoles vinieron y el Señor les dijo que lo hicieran ellos. ¿Dónde está tu Señor? A ver, ¿quién dice que no tenemos que tener esto aquí en el templo? Y siguieron haciendo. ¿Sabe cuántos años más? Como 40 años. Porque para el año 70 el templo fue destruido. Por completamente. Dicen de que en aquel entonces que lo destruyeron hasta las piedras que habían, ¿verdad? El mortero con el que se pegaban las paredes en aquel entonces hasta eso quebraba, porque había partes del templo que todavía tenían oro. O sea, que hicieron pedacitos del templo en aquel entonces. 70 años, 40 años después de Cristo. Digo el Señor, no más. Es necesario, hermano, de que Jesús nos destruya para que haya una verdadera limpieza en nuestro templo o en nuestra congregación o en nuestro corazón. Es necesario que Jesús esté viviendo, ¿verdad? Todos los días demostrándonos misericordia, porque esto fue lo que le mostró a la gente de Jerusalén: misericordia. Si limpió el templo el primer año de su ministerio, el segundo año no nos dice nada, pero el tercer año lo volvió a limpiar, les está mostrando misericordia. Y les está diciendo que háganme caso. No sean así, no hagan mercado del templo. No metan este montón de animales en la casa del Señor, es la casa de oración para todas las naciones. No hagan esto. Pero ellos lo siguieron haciendo. Y saben que es necesario que pase eso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios, en otra versión dice a los enemigos. Ahora le pregunto a usted que ya es cristiano, ya hizo la oración de fe y ya se bautizó. Le pregunto a usted: ¿de verdad cree usted en Jesús? ¿De verdad está haciendo usted la voluntad de Dios? Usted podrá decir: sí, pastor. Peco porque la Biblia dice que todos somos pecadores y decimos que no tenemos pecado, que caemos en nosotros mismos. ¿Verdad? No, sí, yo creo en Jesús. Ahora le preguntaría yo: ¿cree usted de que Jesús cree en usted? ¿Cree usted de que cuando Jesús examina el interior de su ser, ve al Espíritu, a su Espíritu ahí dentro de usted? ¿Cree que
Jesús en su adoración, su alabanza. ¿Es usted un cristiano solamente externo, no interno? ¿Cómo se ve usted? Porque si después de haber tenido el conocimiento de la verdad, usted sale por esa puerta y usted sigue pecando obstinadamente, ya no va a haber sacrificio por el pecado. Quizás el Señor le tiene la oportunidad de hacerlo y lo entregue a su concupiscencia. Y le diga, limpié el templo 2 veces, nunca se repitieron, nunca dejaron de hacer todo esto. Tú estás destruyendo mi templo, voy a cumplir mi palabra, te voy a destruir. Porque se destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. ¿Qué quiere usted de Dios, de Cristo? La misericordia, el amor, la bondad de Dios o el juicio de Dios. Pregúntese usted mismo, ¿qué quiero? ¿Quiero enfrentarme con el juicio de Dios? ¿O quiero encontrarme con esas palabras, bien hecho, buen siervo, bien? Como si usted no me escucha, usted entra al gusto. Bienvenido. Bienvenida, amiga. Hiciste bien, sé que te costó. Sé que batallaste con tu pecado. Sé que batallaste con tus compañeros de trabajo. Sé que batallaste con tu esposo o tu esposa. Sé cuánto sufriste, pero lo hiciste bien. Entra en el gozo. Quiero invitarlo a que en su rostro ahí donde está. Pero antes, escuchen este texto extra. En 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5, la palabra de Dios dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. En este momento les voy a invitar a examinen usted mismo. Yo no estoy condenando a nadie. Yo no estoy diciéndole a nadie, usted no es cristiano. Porque eso solamente Dios lo puede hacer. Examínese usted mismo. Y pruébese a sí mismo para ver si está en la fe. Vea su vida íntima. Solamente Dios y usted sabe cómo está su vida. Si usted es realmente un cristiano o una cristiana. Solamente Dios y usted sabe cómo está viviendo usted en la soledad de su vida. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen. Si usted se examina a sí mismo y usted siente que fracasa en las pruebas, y usted reacciona y dice: yo estoy viviendo el pecado, Señor, estoy sucio. Necesito limpieza, necesito purificación, perdóname. Yo siento que Cristo, tú no estás en mí. Yo siento que no tengo dominio propio. Yo siento que no tengo amor. Yo siento que no tengo paciencia, amabilidad, paz, bondad, fidelidad. Señor, me haces falta tú en mi vida. Límpiame, santifícame, perdóname, lléname con tu Espíritu Santo. Examínese usted mismo. Pruébese a ver si usted está fe. Yo no lo puedo hacer. Hágalo usted. Voy a invitar a los hermanos del grupo de alabanza que están todos. Vamos a cantar un canto. Y le voy a invitar a usted. Si usted se quiere examinar a sí mismo ante la presencia del Señor, no mía, sino del Señor, y venir al frente, venga, y dígale: Señor, perdóname. Dice la palabra de Dios: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados. Examínense, por favor.
examínense. Usted mismo. Pruébese a ver